debemos estudiar las Escrituras? ¿Por qué debemos acercarnos al Señor en su palabra? Esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Hemos recibido esta pregunta en varias ocasiones. ¿Por qué el hombre debe acercarse a lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Por qué necesitamos estudiar sus escrituras, sus palabras, la Biblia? ¿Por qué debemos acercarnos a ella? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen y que actualmente muchas personas ignoran la respuesta de esta pregunta. Y es por esta razón que me gustaría comenzar esta serie acerca de algunos consejos prácticos para acercarnos a las Escrituras, estudiar las Escrituras. Y me gustaría comenzar por las razones por las cuales debemos acercarnos a las Escrituras, lo esencial que es acercarse a las Escrituras y cómo debemos acercarnos a las Escrituras. O sea, cuál es la actitud correcta que debemos de tener al acercarnos a lo que es la palabra de Dios o la Biblia. Y para esto hay un pasaje que quiero compartir con ustedes en Isaías capítulo 66, especialmente el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que la primera actitud que podemos ver al acercarnos a las Escrituras es que somos pobres de espíritu, o lo que Dios exige de nosotros al acercarnos a su palabra es que seamos pobres de espíritu y que temblemos a su palabra. En otras palabras, las actitudes que resaltan este texto es que seamos humildes y sumisos al acercarnos a la palabra. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que dice ser, es la misma palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, educar, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado, sea preparado, perfeccionado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es el aliento de Dios, ha sido exhalada por Dios mismo para que el hombre reciba vida divina. El Señor nos dice en Mateo capítulo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es que cuando nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando al aliento de Dios. No hay otra voz en el universo que hable tan clara como la palabra de Dios. No hay otra voz en el universo que el hombre necesite escuchar. El hombre fue creado por Dios y necesita escuchar a su creador. Así que acude a la palabra, amigo mío, hermano mío. Pero no solamente acudas a la Biblia, acude con un corazón humilde y sumiso y tiembla ante la palabra de Dios. Fíjense que Isaías dice el pobre de espíritu, lo mismo que Jesús dice en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que no tienen nada, que están completamente carentes de fuerza propia, de voluntad propia para acercarse y agradar a Dios a causa del pecado en el corazón del hombre. Sin embargo, somos pobres en el sentido de que necesitamos completa y totalmente de Dios para sustentar nuestras vidas, para darnos lo que realmente necesitamos, que es su misma gracia y su misma presencia en nuestras vidas. Y nos acercamos a las Escrituras con un corazón de necesidad, de dependencia, con un corazón pobre de espíritu que necesita ser enriquecido solamente por las bendiciones eternas de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora bien, nos acercamos también en humildad, temblando ante su palabra, porque cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos ante el trono mismo de la gracia, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos acercamos ante quien tiene la última palabra en todo el universo. Por eso, humillados delante de Él, nos acercamos a su palabra, porque Él tiene algo que decir. Yo no tengo nada que decir, pero Dios sí. Yo no sé cómo dirigir mis pasos, pero Dios sí sabe cómo dirigir mis pasos. Yo necesito la dirección y necesito la guianza del único Dios verdadero, quien es sabio por todos los siglos y quien realmente conoce todas las cosas. Ese es el soberano, eso es lo que necesita el hombre. No necesitamos
consejo de hombre, necesitamos consejo de Dios. No necesitamos palabras de hombres, necesitamos palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que recuerda, mi amigo, tenemos que acercarnos a Dios, porque su palabra es la única capaz de darnos vida. Esa es la fuente eterna de vida para el hombre. Y cuando nos acercamos a su palabra, nos acercamos en humildad y temblando, porque Él es el Dios de todos los dioses, el Señor de todos los señores y el Rey sobre todo el universo, y quien realmente tiene algo que decir al hombre.